Saludo amigos seguidores, bienvenidos a este espacio virtual creado por el Seminario de Identidad y Ciudadanías correspondiente al doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. En esta oportunidad, nuestra intención es exponer sobre una temática relacionada con nuestro seminario. Para cumplir con tal fin, el título de mi presentación es Identidades lingüísticas venezolanas a partir de la conquista. Una mirada desde la hermenéutica de Ricoeur. El propósito de esta disertación es exponer sobre los elementos teóricos que fundamentan los indicios lingüísticos identitarios del español de Venezuela desde la época de la conquista y la colonización, y a partir de la mirada de la corriente hermenéutica de Paul Ricoeur, comprender e interpretar los textos relacionados con nuestro tópico, incorporando una dimensión crítica en la mediación lector-escritor para lograr así la apropiación del significado. Hoy por hoy continúa siendo tema de estudio el origen de la población del territorio venezolano, con el objeto de rehacer el imaginario de la identidad. Y cada vez cobra mayor fuerza la concepción de un poblamiento americano múltiple, caracterizado por muchas etapas migratorias, que hacen que sea difícil precisar la época en que el territorio venezolano comenzó a ser habitado y por ende definir con exactitud sus rasgos lingüísticos identitarios. No obstante, en nuestra época actual es preciso considerar que ante la influencia de los procesos de la globalización, la rapidez de los cambios culturales y los avances tecnológicos e informáticos de la comunicación que van expandiendo crecientemente la lengua española por el globo terráqueo, se hace pertinente recuperar nuestra memoria imaginaria lingüística para enfrentar con solidez las transformaciones innegables del mundo actual y dar respuestas oportunas ante las inquietudes que puedan surgir en cuanto a nuestra diversidad lingüística y el contexto histórico-social que la caracteriza. Ahora bien, iniciemos con un breve recorrido histórico. Aproximadamente para el año 1500, plantea el investigador y lingüista Monsongi 2007, que dada la variedad de pobladores o grupos étnicos aborígenes de nuestro país desde antes de la conquista, se contaba con alrededor de 100 lenguas indígenas transmitidas de generación en generación por más de 1000 años, las cuales quedaron sometidas al imperio hegemónico de los reyes de España. Asimismo, en la actualidad, además del español o castellano, se cuenta con más de 30 idiomas indígenas oficiales y otras lenguas minoritarias que se resisten a morir, como el patuá, el creoliche, papiamento, el alemán coloniero y el luango, entre otros. En consecuencia, lo más certero hoy en día, ante tal diversidad, sería hablar de varias identidades más que de una sola identidad. Veamos ahora qué tipo de factores podemos considerar como dispositivos lingüísticos identitarios del español venezolano. Luego de revisar y leer varios textos, nos damos cuenta que los elementos o dispositivos que fundamentan los rasgos lingüísticos identitarios son, en primer lugar, el español de la colonia y su huella en la lengua venezolana. No cabe duda que con la llegada de Colón y los invasores españoles, la realidad americana se sumerge en el mundo de las palabras, nombres y creencias europeas que afianzan ideas y referentes culturales europeos, lo cual impulsó el proceso de expansión de la lengua castilla por toda América, fortaleciéndose así los rasgos fonológicos, morfológicos y léxicos provenientes del español peninsular, que por supuesto interactuaron con las lenguas indígenas del territorio y conformaron un nuevo referente lingüístico en la sociedad con una variada estructura dialectal. En segundo lugar, la influencia del español andaluz en la conformación identitaria del español de Venezuela es un rasgo importante que se atribuye a que la propia gestación de la colonización, aun cuando se planificó en Castilla, realmente se impulsó desde Andalucía, con la colaboración de las Islas Canarias. Estos hechos están ratificados en los documentos de censo de la época del estadista Boyd Bowman. Por último, es de igual relevancia el predominio de las lenguas indígenas en la evidencia de ciertas variedades dialectales propias de algunas regiones del país que conforman el idioma castellano, producto de intercambios sociolingüísticos y demográficos que permitieron la confluencia de las lenguas encontradas. Otro contenido importante dentro de nuestro aporte corresponde a la identificación de los rasgos identitarios predominantes en el sistema lingüístico venezolano. Para hablar de rasgos lingüísticos identitarios es importante ante todo hacer referencia al concepto de identidad.
el cual tradicionalmente se atribuye a una serie de rasgos, atributos o características propias de un sujeto o de un colectivo que lo diferencia de los demás y que al mismo tiempo define sus necesidades, acciones, preferencias o rasgos que los identifica y que los distingue. En fin, la identidad es una de las más sobresalientes expresiones de nuestra cultura. Al respecto, es pertinente considerar algunos teóricos modernos expertos en el área, tales como Giddens, 1995, con su libro Modernidad e Identidad del Yo; el antropólogo argentino García Canclini, 1995, con su texto Consumidores y Ciudadanos; y el sociólogo Castells, 2003, con El poder de la identidad, que aun cuando sus planteamientos corresponden a interpretaciones más recientes en el tiempo, están enmarcados en un contexto de globalización, nos hacen reflexionar y establecer una analogía con la época de la conquista y la colonia, en cuanto a que para el momento de la expansión europea, la identidad del nativo aborigen, a la que Giddens llama identidad del yo, quedó subordinada a las relaciones sociales con la metrópolis y se manifestaba de una forma diversa según fueran las exigencias culturales y comunicativas con los conquistadores, hecho que se relaciona con los aportes de Giddens y Canclini. Asimismo, considerando el planteamiento de Castells, en la época de la colonia se generaron grupos identitarios de resistencia contra la corona como mecanismo de defensa autóctona. En resumen, los aportes de estos autores a la noción de identidad lingüística de Venezuela radican en el hecho de considerar que actualmente nos encontramos en un contexto mundial global, el cual está determinado por dos grupos coexistentes desde la época de la colonia en América Latina: la hegemonía eurocéntrica del Imperio Español y la resistencia de sus pobladores nativos. Lo que sí debe quedar claro es que ni las lenguas indígenas se españolizaron, ni el español se indió. Por el contrario, las lenguas evolucionaron de acuerdo con las demandas de uso. Finalmente, y a manera de conclusión, y a la luz de una hermenéutica inspirada en la obra de Paul Ricoeur, los textos que enuncian sobre la tradición e identidades influyen en el lector en una nueva manera de reinterpretar los acontecimientos en el contexto actual del acercamiento lector-escritor. Entonces, reconstruyendo nuestro imaginario lingüístico identitario a partir de la colonia, tenemos que la identidad lingüística venezolana se sustenta en la dicotomía de la conquista-resistencia, atribuida por una parte a la legitimidad del dominio español con su postura del eurocentrismo y el colonialismo, y por la otra, referida a la inferioridad de los indígenas, para quienes la colonización y la evangelización se les presentó como una ruta hacia la civilización y un ascenso al reino de Dios. En otras palabras, hablar de identidad lingüística venezolana, o mejor dicho, de identidades lingüísticas venezolanas, implica entonces reconocernos como sujetos de dos momentos históricos y valorar la diversidad de procedencias y mezclas durante la etapa de la conquista, como el espacio identitario pluricultural que ha orientado el uso de la lengua española tanto en América como en Venezuela, con diferentes matices o dialectos que demandan respeto por nuestros ancestros y por nuestro propio entorno, para la consecución de una identidad lingüística diversa, emancipadora. Por último, y a manera de reflexión, considero que cualquier esfuerzo profesional o académico tiene sentido si contribuye, aunque sea un poco, a que el mundo sea más justo y a que en el mismo puedan convivir las diversas identidades y, en nuestro caso, con respeto a la lengua. Bien, hasta aquí mi presentación. Espero que estos comentarios que he compartido con ustedes los motiven a indagar un poco más sobre nuestras identidades lingüísticas, a reflexionar. Gracias y hasta una nueva oportunidad.